Pues gloria a Dios, hermano. Buenos días, que Dios nos bendiga con su santa palabra en esta mañana. Amén. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos de estar siempre atentos, como una antorcha que alumbra nuestro camino. Necesitamos la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con vosotros una parábola. Ya sabéis que las parábolas nos enseñan a reflexionar sobre nuestros actos y nos ayudan, hermanos, ¿a qué? A seguir el camino correcto. Y Jesucristo, desde que empezó su ministerio, empezó y decía, Él hacía un llamamiento al arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y vamos a ver, hermano, a través de esta parábola, que está en Lucas, capítulo 1 al 9. Pero antes de leer la parábola que está del 6 al 9, vamos a ver el contexto en el cual motiva al Señor a contar esta parábola. Lucas 13, del 1 al 9. Aquí el Señor nos ilustra la paciencia que Él tenía con Jerusalén, cuyo día de juicio se estaba acercando. ¿Debido a qué? A su esterilidad y a su fracaso de dar frutos de justicia. Por eso, los líderes religiosos creían que por ser descendientes de Abraham, esto era suficiente y no tenían por qué de arrepentirse. Esto era para los pecadores. Esto es lo que pensaban ellos. Dependían más de su genealogía, somos hijos de Abraham, que de su propia fe. Por eso ellos no deseaban cambiar sus corazones ni arrepentirse. Y el Señor le va a enseñar algo muy importante, desde el capítulo 1. Dice el 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no. El Señor dice no. No son más pecadores, porque murieron de la manera que murieron. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 10 dioses sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, no eran más culpables. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos creían que los que fueron muertos en esta cosa eran por su maldad o por sus pecados. ¿Os acordáis cuando prediqué del ciego de nacimiento? Y tú naciste de todo en pecado, como si ellos no fueran pecadores. Si no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el arrepentimiento no solo era para los que ellos creían pecadores, era para todos, desde el sacerdote al más santurrón. Todos eran pecadores y se tenían que arrepentir de sus pecados. Y el Señor le va a enseñar la parábola de la higuera estéril, porque estaban errados en su manera de pensar. Y el Señor estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, una conversión genuina en el Señor. Por eso no, hay que arreglarse con el Señor, porque el juicio viene. El juicio viene. Por eso esto motivó a contar la higuera, o sea, la parábola de la higuera estéril. Y dice en el 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala!
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta ahí la palabra de Dios. Es importante, hermano. Es importante lo que el Señor está enseñando aquí. Él, cuando vino y se acercó a su pueblo, diciendo que se arrepintieran de sus pecados, porque cuando Él llegó, si os acordáis de la otra higuera que el Señor la maldijo, ¿qué vio? Solo hojas, no vio fruto. Y es lo que Dios estaba viendo en su pueblo: infiel, desobediente a su palabra. Dios esperaba fidelidad y obediencia, al igual que el Señor nos la pide a nosotros, porque esta parábola, que es, se lo dice a su pueblo Israel, es aplicable a la iglesia en estos tiempos, porque las consecuencias son claras, hermano. Si no hay un arrepentimiento genuino, ya sabéis lo que es el arrepentimiento, es dar un giro de 180 grados. Y además, el arrepentimiento, se ve la evidencia. Cuando ha habido un arrepentimiento genuino, se ve la evidencia, que son el fruto del arrepentimiento, que es una evidencia que se tiene que ver, que hay un cambio, hermano, de mente, de voluntad, de corazón, un cambio de dirección. Por esto aquí Juan el Bautista decía: haced pues frutos dignos, en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzáis a decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Como diciendo, aquí no nos tenemos que arrepentir. Y le dice: porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice: y ya el hacha está a la raíz del árbol. Todo árbol que no da fruto será cortado. Esto lo entendían ellos bien. No solo ellos, sino los apóstoles predicaban el mismo mensaje que Juan el Bautista y que Jesucristo. El apóstol Pedro decía en eso de los apóstoles 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, alivio, hermano, alivio, consuelo en cualquier apuro. Porque este dueño maravilloso, que ya sabéis, aquí cuando hable de la parábola de la higuera, tenemos que entender claramente que el dueño de la viña es Dios Padre. El viñador es nuestro Señor Jesucristo. Y la higuera somos nosotros, el pueblo de Dios. Para entender mejor esta parábola. Entonces, sabiendo esto, el dueño nos plantó en una viña fértil. Es un lugar fértil, hermano, para que demos fruto. Ya lo dice Isaías 5:1: tenía mi amado que en una viña en una ladera fértil, es fértil. La viña del Señor es fértil, esa tierra, y nos ha plantado para que demos fruto. La infidelidad y la desobediencia de Israel le trajo, hermano, lo pagaron muy caro. Ya sabéis, en el año 70 no se arrepintieron, hicieron una masacre en el año 70 al general Tito con la nación, se fueron al exilio. Por eso la perfecta justicia de Dios siempre va a llegar en el tiempo de Dios, siempre va a llegar. Por eso Dios esperaba fruto de arrepentimiento, que debería de darse ante el Evangelio del reino. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo el reino de los cielos, sino el rey del reino de los cielos estaba aquí. Dios manifestado en carne. Y Él vino a los suyos, y los suyos que hicieron, no los recibieron. Pero los que los recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso el rey del reino solo vio hojas,
como cuando vio esta higuera, solo vio hoja. Y empezó, cuando vio esas hojas de la higuera y no vio fruto, empezó a decir y a predicar: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es importante, hermano. Ante el evangelio del reino de salvación, la gente se tiene que arrepentir de sus pecados, porque todos somos pecadores. Muchos dicen: yo no he hecho daño a nadie, yo soy bueno. No, eres pecador de nacimiento y necesitas arrepentirte ante un Dios santo. Amén. Nosotros hemos sido plantados aquí, en esta viña, y tenemos un viñador maravilloso que nos cuida, que nos ama. ¿Recuerda dónde estábamos antes de venir aquí? ¿Dónde? ¿Y dónde nos sacó? Donde no servíamos para nada. Y Él nos plantó en su viña para que demos fruto. Por eso dice Isaías 51: acuérdate de la cantera de donde fuiste sacado. Si contáramos cada uno dónde fuimos sacados, hermano, y todo por la misericordia de Dios. Amén. He aquí, dice el dueño, Dios Padre, al viñador maravilloso: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años. El Señor estuvo más de 3 años por allí y Él veía que no había fruto. Pero fíjate lo que dice: córtala. El padre le dice al hijo: córtala al viñador, para que inutiliza también la tierra. Si le está robando los nutrientes a los que dan fruto, y no sirve para nada, merece ser cortada. Y el arrepentimiento del pueblo de Israel era la manera, si se hubiera arrepentido, General Tito ni hubiera llegado, que fueron cortados. Por eso el arrepentimiento genuino es la manera de no ser cortado, hermano. Él entonces, el viñador, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Qué bueno, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha abonado? Con cosas que ha hecho en nuestras vidas, que nos ha sorprendido. Abonos, regalos, dones. Nos abona. Pero dice: la cortarás después. Lo que yo veo aquí, que este viñador está enamorado de la higuera, la lleva en su corazón, nos ama. El Señor ama a su iglesia, hermano. Y más de uno, más de una vez, el Señor se habrá pasado por mi vida, diré que no veo fruto. Córtalo, córtala. No, déjame que yo la abone. Déjame que yo trabaje en tu salud, que yo trabaje en tu economía, que yo trabaje en tu carácter, que yo trabaje en tu vida. Déjame que yo la abone, pero no la corte. Este es nuestro Señor Jesucristo, que está trabajando en nosotros. Y es incapaz de cortar esta higuera que Él cuida y que trabaja y que nos ama tanto, hermano. ¿Cuántas veces habrá dicho el dueño: córtalo, córtala? No, Señor. Ay, es un Dios que intercede cada día por ti y por mí. Un Dios que está, que nos ama tanto, hermano, que dio su vida por nosotros. Esto es amor. No hay más amor que aquel que da la vida por otro. Amén. Por eso, déjala un añito más. Espera que yo la cultive, la riegue, la abone. Yo sé lo que necesita esta higuera. Y si dieres fruto, fíjate lo que dice: y si dieres fruto, bien. Si no, la cortarás después. Esto es muy importante, porque yo no soy incapaz de cortarla, porque la amo. Jesucristo es incapaz de cortarla. Amén. Porque nos ama hasta la muerte. Amén. Es un Dios maravilloso. Amén. No la cortes. No la cortes, la cortarás después.
La cortarás tú. Pues yo no, yo los amo. Yo estoy enamorado de esta iglesia, de este pueblo. Está enamorado el Señor con nosotros, hermano. Él está aquí ahora mismo. Lo sé, que está aquí. Y es digno de alabanza, de tributar, como ha dicho el hermano, tributar de alabanza, de adoración, todo. Toda la gloria es de Él. Porque este es maravilloso. Si no vienes fruto, córtala tú. Pues yo no. Yo los amo mucho. Yo los amo. No se atreve a cortar esta higuera porque está enamorado de nosotros. Y nos lo demostró, hermano, dando su vida cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y además nos ama tanto, como dice Pablo en 8:34 de Romanos, nos ama tanto que Él no deja de interceder por nosotros. Él se pone delante de nosotros. Se puso de tal manera que lo clavaron en la cruz, por ti y por mí. Se puso lo que nosotros merecíamos. Era la cruz. Y estamos aquí por tu gran misericordia, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie ni nada. Está enamorado de nosotros. A pesar de que no demos fruto. Pero Él espera, Él es paciente. Porque Él no quiere que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Él espera eso. Si no fuera paciente, hermano, tú y yo no estaríamos aquí ahora. Estaríamos todavía en el camino ancho que lleva a la perdición. Y ahora, gracias a Dios y gracias a que nos arrepentimos de nuestros pecados, dimos un giro de 160 grados y seguimos a Cristo. Estamos aquí porque estamos siguiendo a Cristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso dice Pablo, ¿quién? No hay nadie que nos pueda separar de este amor tan grande. Por la misericordia de este viñador divino. No hemos sido consumidos, porque dice Lamentaciones de Jeremías 3:22, porque nunca decayeron tus misericordias, hermano, nunca decaen. Por esto es amor, esto es amor. ¿Cuántas veces habrá venido aquí? Me iba a traer hasta la hoja de higuera. Me iba a ver bonito. El Señor ve bonito. Frondosa la higuera. No lo veamos como algo malo, sino Dios nos ve bonito. Pero Él, a pesar de que nos ve bonito, pero el problema no está ahí, el problema está en que no tengamos fruto. Ese es el problema. Porque a Dios le encanta la alabanza. Esto puede ser hojas, pero no es el fruto del Espíritu. Esto puede ser la predicación. Le gusta a Dios los servicios, los ministerios. Son hojas, y las hojas son útiles, y son bonitas. Y es importante, hermano, las hojas. Las hojas tienen una función. Si lo leemos, la función es maravillosa de las hojas. Pero el Señor no venía buscando hojas, venía buscando frutos. Frutos de arrepentimiento. Que es lo que no ve en muchas religiones. Tienen tu religión, tienen tus tradiciones, pero no hay un arrepentimiento genuino. Por eso esto es importante. El Señor no nos puso para que vieran mis hojas grandes y bonitas. ¿De qué sirve que yo predique si no tengo fruto de arrepentimiento? Predicar puede predicar hasta el que no es convertido. Eso lo sabemos. Pero Dios busca frutos, más que hojas. Por eso, aunque estemos preciosos con hojas, que son talentos, dones, que usamos para alabar o evangelizar o predicar, estos no son los frutos que Él espera de nosotros. Dios disfruta de las alabanzas de su pueblo, sí, claro que sí, disfruta y le encanta. Le encantan los ministerios. En la iglesia todo le agrada a Dios, pero son hojas. Lo más importante, lo que Dios más desea, son los frutos que se vean cada uno de nosotros. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 nos define el fruto que Dios quiere ver en nosotros. El primer fruto, hermano, además, fíjate lo que dice, más el fruto del Espíritu. No dice más los frutos, es singular. El fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Amén. Esto es lo más importante que tiene que haber en una iglesia, amor. Amén. El primer fruto. Y después
viene todo lo demás. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza. Esta es la verdadera esencia de la vida cristiana. Pablo nos presenta aquí 9 diferentes aspectos de este fruto, que están presentes en nuestro Señor Jesucristo, el viñador. Él está presente. El Señor puede producir estos frutos en nuestras vidas, hermanos, cuando nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, hermanos, sometiéndonos a Él, para que nuestro carácter sea transformado y podamos reflejar el carácter de Jesucristo en lo que decimos, lo que hablamos y lo que pensamos. Es que vean a Jesucristo en nosotros, porque Jesucristo tiene el don del Espíritu Santo, las 9 virtudes estas. Por eso el primer fruto como cristiano es el amor, que viene por el Espíritu Santo. En la vida de Jesucristo, hermano, en nosotros es posible. Es la vida de Jesucristo, es en nosotros, gracias al poder del Espíritu Santo. El fruto como cristiano es el amor, que viene por el Espíritu Santo y que crece que a raíz de una relación íntima con Cristo. Es la lectura de la palabra, venir a la iglesia, venir a las reuniones, y va creciendo, hermano, va creciendo. Por eso la virtud cristiana más importante es el amor. 1 Corintios 13:13. El amor es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y es curioso que está el amor en el centro, entre el 12 y el 14, que son los dones del Espíritu Santo. Pero lo más importante es el amor, porque ¿de qué sirve que yo hable 5 idiomas, dones de lengua, si no tengo amor? No sirvo para nada, como dice la palabra. No producen la bendición que Dios espera en nosotros. Pero si los dones que tenemos, los talentos, hermanos, lo ponemos con amor de Dios, son de bendición para todos. Es de bendición. Y es importante tener en cuenta esto. Hay cristianos con un potencial tremendo, pero sin fruto, hermano. Pero gracias, tenemos que dar gracias a Dios que nos puso a este viñador tan maravilloso, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que nos abona, que nos riega, que nos ayuda, que nos sana, que ha cambiado nuestro lamento en baile, hermano. Este viñador tan maravilloso, que nos ama hasta la muerte. Por esto Él intercede por nosotros, por su gran misericordia. Aún no hemos sido cortados. Estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia de este viñador divino, que nos cuida, hermano, que ha tenido tanta paciencia con nosotros y sigue teniéndola. Amén. Y es importante, hermano, que Él nos sacó de un terreno malo y nos plantó en uno mejor. Y el viñador, el mejor viñador que hay, para que demos fruto. Y ya voy a terminar, hermano. Os voy a decir una cosa, con esta iglesia, Puerta del Cielo, Dios ha tenido mucha misericordia, y el pastor lo sabe, y los que empezamos, ha tenido mucha misericordia, y a más de uno de nosotros, el Señor nos ha cambiado nuestro lamento en baile. Y eso tenemos que estar agradecidos a Dios, hermano, porque seguimos. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, debemos aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé, porque hay cosas en nuestras vidas que aún deben de cambiar. En mí el primero, que a veces yo digo, hay que ver, ¿no? Y es verdad, hermano, empiece por mí, el juicio empieza por nuestra casa. Y yo no sé si hay alguien que aquí nunca se haya arrepentido. Puede arrepentido, por gloria a Dios. Pero si hay alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca le ha dicho al Señor, Señor, perdona mis pecados. A todos los que no conocen, a este Dios tan maravilloso,
lo puedes conocer hoy como el Señor y Salvador de tu vida, pidiéndole perdón de mis pecados. Porque no hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, hermano. Por eso, siendo que justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito, hermano. No es por mí. Yo no me puedo salvar ni por mis obras, ni por lo que yo venga a la iglesia, ni porque yo haga esto o haga lo otro. Ni por la religión, porque la religión nos salva. El que salva es Cristo. Amén. Porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Porque cuando respondemos al Evangelio, hermano, lo que produce este Evangelio del Reino produce arrepentimiento. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y te dice arrepentido, arrepiéntete. No lo dudes. Porque si no hay arrepentimiento genuino en tu vida, el Señor nos lo dice, hermano, no llegarás muy lejos en tu vida de pecado. Porque puede ser cortado. Dale gracias a ese viñador tan maravilloso, tan paciente, que nos abona, o que nos ha abonado a muchos de nosotros. Porque todos somos pecadores, todos debemos de arrepentirnos. Eso es lo que no creían ellos, el pueblo de Israel. Por eso cuando estamos en el tiempo, porque aún todavía estamos en el tiempo de la gracia, hace 2000 años, 2000 años, hermano, y todavía pueden ser salvos millones de personas, solamente con arrepentirse de sus pecados a Dios, no a la religión, ni a un hombre, porque en ningún otro hay salvación, lo dice la palabra de Dios. Ninguna religión te va a salvar, el que te salva es Cristo, el que murió por ti es Cristo, el que dio su vida por ti es Cristo, y esto se tienen que enterar todas las religiones del mundo, que las obras nos salvan, que la religión nos salvan, que los hombres nos salvan, que es un regalo de Dios, pero hay que arrepentirse de los pecados y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Y es lo que tiene que hacer la gente, recibir a Jesucristo. No es la iglesia esta ni la iglesia la otra, es Cristo, y ahora lo puedes recibir allá donde esté. No hace falta. Él puede aceptar al Señor en la calle, en cualquier sitio. Y es importante esto, que la gente lo tenga en cuenta, porque si no hay arrepentimiento genuino de los pecados y un cambio de actitud, un cambio de dirección, antes miraba al pecado, ahora mira a Cristo, el día menos esperado, el juicio llega. Como le llegaron a esto de la torre de Siloé. El Imperio Romano estaba haciendo una torre allí, en Siloé, para vigilar a la nación, y se cayó la torre y mató a los 18. ¿Creéis que eran más culpables? No, porque todos somos pecadores y todos, el juicio puede llegar de Dios en cualquier momento. Podemos morir de una enfermedad, de vejez, podemos morir de la manera que Dios permita. Estamos en tus manos, pero lo más importante es que estemos arrepentidos de nuestros pecados. Porque si estamos arrepentidos de nuestros pecados, hemos recibido al Señor como Salvador. Aunque cerremos los ojos aquí, lo abriremos delante de Él, en su presencia santa. Entonces, porque ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni pena, ni enfermedad, nadie. Él sigue amándonos hasta la muerte, hasta el fin. Por esto, no hay ninguna religión, ni ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos puedan salvar. Solo Jesucristo es el que nos puede salvar, el viñador divino, que ahora está aquí con nosotros. Y yo le voy a pedir que nos bendiga a cada uno, y a aquellos que aún no se han arrepentido nunca, que le pidan perdón a Dios. Señor, perdona mis pecados. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi vida, cambia mi manera de vivir y ayúdame. Y es importante, hermano, por eso Él muestra esta parábola de la higuera. ¿De qué sirve que yo predique si yo no estoy arrepentido? Si yo no se ve un cambio, si no se ve fe en mí, si no se ve los frutos del Espíritu Santo, si no ves amor, si no ves fe, ¿de qué me sirve que yo predique o que yo cante? Así hay millones que no se han arrepentido de sus pecados, primero porque no creen en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida.
Y aquellos religiosos que confíen en Dios y no confíen en la religión, ni en las tradiciones, ni en las obras que son muertas. Las mejores obras nuestras son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Y esto está claro. Entonces, ¿qué nos queda? Recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y esto es lo que tiene que hacer el mundo. Porque Jesucristo es, no era, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Y dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo es el Salvador. Amén. No hay otro como Él. Amén. Lo necesitamos. Y el mundo necesita a Cristo. Amén. Porque sabemos, hermano, que es lo mejor. Pero el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Eso está claro. Porque si no lo ves, el amor es clave. El amor es clave. Es lo central. Porque después del amor ya viene lo demás. Pero el amor es lo principal. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje de hoy, hermano. Que Dios nos bendiga. Ya que nuestro hermano nos despida.